tenemos que el programa de rehabilitación cardíaca es fundamental dentro del entrenamiento físico. Antes se creía, en años mucho atrás, se creía que los pacientes que presentaban alguna cardiopatía o algún problema con respecto al corazón, se recomendaba que estén en reposo. Sin embargo, diversas investigaciones nos han concluido que esto no es así. Sin embargo, que esta es una herramienta fundamental. Por lo tanto, va a consistir en dos aspectos muy importantes. Puede ser multifactorial y multidisciplinario. Es multifactorial debido a que constituye aquellos componentes que se relacionan tanto el paciente como a cardiopatías en general del propio paciente. Y es multidisciplinario, ¿por qué? Porque abarca todo el sector de salud que abordan al mismo paciente. Dentro de las específicas tenemos que el programa debe ser individualizado, es decir, que cada programa debe tener cada aspecto del paciente. De igual forma tiene que tener un control ¿de qué? De la frecuencia, de la intensidad y la duración. Asimismo, el terapeuta debe ser observativo. ¿Observativo con qué? Con los diversos signos y síntomas que el paciente presente durante el entrenamiento. Y asimismo, y por último, tenemos que el terapeuta debe de llevar una constante supervisión con respecto al entrenamiento, ya que debe de verificar si el paciente lo está haciendo de manera correcta relacionado a su patología cardíaca. Ahora, pasando con respecto a los generales, tenemos que el terapeuta debe estar en constante comunicación con el paciente, ya que el paciente tiene el derecho a saber qué se le está haciendo y con qué se le está haciendo. Asimismo, debe tener una cierta interacción con todo el sector de salud que aborda el mismo paciente, ya que debe de estar relacionado con respecto a la patología cardíaca y debe de estar informado en constante con respecto al progreso que esté llevando. Y por último, y antes de tenemos que el registro. El registro, esto debe llevar todas aquellas actualizaciones que estén documentados acerca del avance que está teniendo el paciente con respecto al programa que se le está ejecutando. Y por último, tenemos que el terapeuta debe estar en constante actualización relacionado a todo aquel programa fisioterapéutico relacionado a la patología cardíaca con respecto a todos los ejercicios que está llevando a cabo el paciente dentro del programa. Asimismo, tenemos tres fases. Iniciando con la fase número 1 u hospitalaria, tenemos que se va a implementar ejercicios tanto pasivos como activos, una respiración diafragmática y abdominal y a su vez también una transferencia. Todo esto con el objetivo de evitar el deterioro en el paciente que ha estado mucho tiempo en reposo. Pasando con la fase número 2 o también ambulatoria, tenemos que se van a implementar marchas domiciliarias y también un consejo de deporte. Y a su vez, se caracteriza por llevar un control ¿de qué? De la frecuencia, de la intensidad, la duración y además del progreso que ha tenido el paciente. Y por último tenemos que para la evaluación inicial se tiene que tener en cuenta datos muy relevantes, entre ellos el diagnóstico del paciente, que el paciente tenga algún antecedente con alguna enfermedad vascular, se debe tener en cuenta los resultados electrocardiográficos que ha tenido el paciente y a su vez también los resultados con respecto a la ergometría. Bueno, yo les voy a hablar sobre el entrenamiento físico supervisado, que básicamente va a tener dos objetivos: el aumentar la capacidad funcional del paciente y entrenar al paciente para que pueda tener sus pautas de su propio entrenamiento. Ahora, estas sesiones como tal, en un programa de rehabilitación cardíaca, va a tener sesiones de 1 a 1 hora y media. Se debe realizar de 2 a 3 veces por semana y se deben de realizar por 8 semanas. Sin embargo, estas sesiones van a tener una estructura como tal y van a ser dados por 3 puntos importantes o muy generales, en donde el segundo es el que se va a dividir y se va a subdividir, en donde el primero va a ser la toma de constantes vitales, ya sea la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y también se puede evaluar lo que es el peso una vez por semana. La segunda fase, que básicamente es una tabla de ejercicios preparadas, que básicamente van a ser ejercicios de flexibilidad, ejercicios de calistenia suaves y de potencialización muscular. Y como tal, va a ir seguido de un tratamiento o ejercicios aeróbicos. Y por último, se debe terminar con una serie de estiramientos. Ahora, en la tabla de ejercicios, nos decía que se debe realizar por un tiempo de 15 a 20 minutos y se debe de marcar el ritmo respiratorio, ya que se debe de evitar lo que es la apnea respiratoria y también se debe de evitar el aumento de la presión arterial sistólica. Ahora, en cuestión de la potencialización de la musculatura o muscular, se dice que no se va a utilizar en ejercicios de carga y que estos se deben de dar en circuitos de máquinas específicos para el músculo que vamos a trabajar y que pues también se debe realizar de 2 a 3 veces por semana y se debe realizar de 8 a 10 repeticiones. Y por lo tanto también tenemos ya lo más importante, que es lo que nos marcaba el libro, que es el tratamiento o los ejercicios aeróbicos,
que este puede llegar a extenderse de 30 a 60 minutos y esto va a depender de la capacidad funcional del paciente. Y este tiempo como tal se va a dividir en 3 fases. La fase de calentamiento, que va a durar de 5 a 10 minutos, y la intensidad debe de ser de 7 a 9 en la escala de Borg. Ahora, la segunda fase, que es la fase más tardada, es la fase de mantenimiento, que va a durar de 30 a 40 minutos con una intensidad de la escala de Borg de 12 a 14. Y por último vamos a tener la fase de enfriamiento, que esta también va a estar dada de 5 a 10 minutos, y en este caso la intensidad va a ir bajando lentamente hasta llegar a datos o valores basales. Para los estiramientos tenemos que recordar que los movimientos deben de ser lentos, continuos e indoloros. Para ello vamos a mostrar lo que es el estiramiento de gemelos. Para ello le pediremos a nuestra paciente que dé un paso hacia adelante y baje su cuerpo y también haga un movimiento hacia adelante, en donde le pediremos que vaya y respire cuando esté en relajación y expire cuando esté realizando el movimiento. Se mantiene la tensión y regresamos. Otro ejemplo sería para la parte interna del muslo, en donde le pediremos al paciente que abra compás y que se mueva hacia dirección de un lado de su cuerpo para que se estire el lado contralateral. Recordamos también la respiración. Mantenemos y arriba. Ahora tendremos lo que es el estiramiento anterior del muslo, en donde nuestro paciente va a estar en bipedestación, en donde le pediremos que se tome una pierna, una parte de atrás, y como que si estuviera agarrando una pared. Y para que haga lo que es el estiramiento, le recordamos la respiración, que inhale relajación y exhale en el estiramiento. Una variante para el estiramiento de la parte anterior del muslo, le pediremos al paciente que se siente sobre sus piernas, que coloque sus manos en sus pies y lleve lo que es su tronco hacia extensión. Y le recordamos la respiración. Inhala, estiramiento, exhala, mantienes, 1, 2, 3, relajas. Ahora tenemos lo que es la potenciación lumbar, en donde nuestro paciente va a estar colocada en decúbito supino, con las piernas flexionadas, y lo que le vamos a decir a nuestro paciente es que eleve las caderas. Le recordamos la respiración, inspira en relajación y expira al subir. Mantiene, baja, inspira, sube, mantienes, exhalas y bajas. Ahora para la potenciación abdominal inferior también tendremos a nuestro paciente en decúbito supino con las piernas extendidas y le pediremos únicamente de que eleve sus piernas. Le recordamos la respiración, inhala relajación, levanta las piernas, exhala, mantiene y baja. Una vez más. Para los ejercicios de potenciación con pesas utilizaremos pesas de 1 a 4 kilos, en este caso fue de 1 kilo, y este es un ejemplo de potenciación de los músculos pectorales, en donde el paciente va a inspirar al subir las pesas y va a expirar cuando relaje. Tendremos a nuestro paciente en decúbito supino y las piernas flexionadas, en donde los brazos van a estar flexionados a la altura del pecho y el paciente va a extender, en donde le pediremos que inspire al elevar y expire al relajar. Para la potenciación del bíceps tendremos a nuestro paciente en bipedestación, en donde estará en una posición de semi-extensión y llevar los brazos a flexión, donde le pediremos que inspire al elevar las pesas y expire al bajar las pesas. Tendremos a nuestro paciente en una posición de relajación y donde le pediremos que realice una abducción a la altura de los hombros, en donde le pediremos que inspire al elevar las pesas y expire al relajar. De acuerdo con la fase 2, que sería ambulatoria, tenemos que el mejor consejo deportivo para nuestros pacientes tiene que ser individualizado porque tiene que estar adaptado a las necesidades del paciente, teniendo que contribuimos en la orientación del tipo de deporte que puede realizar. Tenemos que tener en cuenta los dos tipos de deportes, tenemos los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos suponen un reclutamiento de grandes grupos musculares durante un largo periodo de tiempo. Su tipo de metabolismo es aeróbico.
mientras que los estáticos suponen una contracción muscular mantenida durante un corto periodo de tiempo. Su tipo de metabolismo es anaeróbico. Sin embargo, el reclutamiento de grupos musculares es concreto, específico. Con base a eso tenemos que los deportes que podemos orientar a nuestros pacientes cardiópatas tienen que tener una contracción muscular sostenida o máxima con un componente estático bajo, que sería menor al 20%, o moderado entre el 20 y el 50%, y un consumo máximo de oxígeno mayor al 70%, teniendo entonces qué tipo de deportes podrían ser tenis y baloncesto. La justificación de la fase 2 tenemos que los ejercicios aumentan la calidad de vida de los pacientes, como también teniendo en cuenta factores de la integridad del sistema musculoesquelético y cardiorrespiratorio. A un lado el paciente tiene que realizar un ejercicio dinámico de forma regular para aumentar la capacidad funcional cardíaca. Eso también tiene que ir acompañado de ejercicios de flexibilidad que aumentan el rango de movilidad articular y reducen el riesgo de lesiones. También los ejercicios de fuerza, que lo que hacen es aumentar o contribuir a la composición, la fuerza y la resistencia muscular, por lo que concluimos que tienen que realizar entonces ejercicios tanto de contracción isométrica como isotónica, que en este caso serían estáticos y dinámicos. Tenemos que la fase 3 o de mantenimiento tiene por objetivo continuar con las pautas de rehabilitación que se establecieron al final de la fase 2 de rehabilitación. Sus modalidades pueden ser en el propio domicilio del paciente, en polideportivos o en gimnasios, siempre y cuando estos cuenten con un acceso directo a los servicios de emergencia. Y contemplando que esta fase 3 va a iniciar cuando los pacientes retornen a sus actividades habituales y cuenten con su enfermedad alta. Tenemos también que la actividad de mantenimiento que pensamos para el paciente tiene que ser atractiva, cómoda y amena. La adherencia en el programa de prevención cardiovascular es clave para así poder tener buenos resultados, pero muchos pacientes tienden a abandonar esta fase, sobre todo cuando hay un programa de ejercicios. Por eso es importante que haya una buena motivación, una percepción de autoeficacia y un sistema de control, y que las actividades o ejercicios sean agradables, puedan completarse una rutina diaria y también sean seguros para prevenir complicaciones. Nos vamos a encontrar con situaciones en las que no se debe de iniciar el ejercicio. Esto es cuando el paciente presenta una insuficiencia cardíaca descompensada, si tiene broncoespasmos, si hay una presión arterial elevada, mayor a 160/95 milímetros de mercurio, también si hay niveles de glucemias, esto en cuanto si hay hipoglucemia o hay una elevación de la glucemia en pacientes diabéticos, y también si hay lesiones que vayan a limitar el movimiento. También hay situaciones en las que deben de suspender el ejercicio una vez iniciado. Esto es cuando los pacientes presentan alteraciones en el electrocardiograma, cuando hay un descenso de la frecuencia cardíaca, cuando presentan disneas, también cuando hay una saturación de oxígeno menor del 90% y cuando se encuentran arritmias. Van a haber poblaciones especiales en las cuales se debe de adecuar el entrenamiento. Primero tenemos a los pacientes infantiles, a los cuales, más allá de sus limitaciones por sus defectos hemodinámicos propios de su patología, van a tener limitaciones en cuanto al miedo y a la sobreprotección de los padres. Por eso es muy importante la supervisión. Más allá de la seguridad, igual va a dar una comparación en que el paciente realmente puede hacer cosas que cree que no. Y el objetivo no es solamente entrenar, sino enseñarle al paciente cómo debe de realizar este entrenamiento. Y este debe de ser lúdico, divertido, debe también trabajar ejercicios de fuerza suave, flexibilidad, coordinación y sobre todo juegos o circuitos que los mantengan atentos. En los adultos mayores van a haber una baja participación por lo que son la falta de recomendación médica y también por la dificultad en el transporte. Aquí hay que tener en cuenta lo que son los cambios fisiológicos en el envejecimiento, por eso es importante que el calentamiento y el enfriamiento duren de 10 a 15 minutos y el entrenamiento aeróbico progrese muy lentamente. De igual forma hayan descansos cada que sean necesarios. Los ejercicios que aquí incluyo son los de flexibilidad, fortalecimiento y actividades que vayan orientadas a la funcionalidad en la vida diaria. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica suele de utilizarse lo que es el ejercicio, ya que se ha comprobado que es beneficioso y seguro cuando están clínicamente estables. Este va a mejorar lo que es el esfuerzo, va a reducir la fatiga, de igual forma va a haber cambios positivos en el corazón y en el músculo. Los ejercicios van a incluir flexibilidad, fuerza, también resistencia aeróbica, y va a utilizarse mayormente el círculo ergómetro, ya que este puede regular la carga. Y se ha comprobado igual que hay una mejora en protocolos interválicos, por eso se utiliza intervalos de trabajo del 90 al 95% de la frecuencia cardíaca con periodos de recuperación. En los pacientes operados del corazón, como el bypass o el recambio valvular, suelen aparecer secreciones, atelectasias o limitaciones musculoesqueléticas. Lo que se busca aquí es que antes de la cirugía se deben de realizar ejercicios respiratorios para facilitar el postoperatorio, y después de la cirugía se busca recuperar
la respiración eficaz, aumentando volúmenes pulmonares y eliminando secreciones mediante lo que son movilizaciones diafragmáticas, lo que son respiraciones profundas con los labios fruncidos y ejercicios suaves. Después de lo que son las cirugías cardíacas, tenemos que en las primeras de 6 a 8 semanas, tenemos que evitar que nuestro paciente realice lo que son cambios bruscos o movimientos bruscos y también cargas excesivas. Lo que sí deben hacer en las primeras 6 semanas van a ser introducir lo que son ejercicios para la flexibilidad o estiramiento. Posteriormente, después del tercer mes, es donde se deben empezar a introducir lo que son ejercicios de potencia. Los ejercicios que se deben de ir implementando en las primeras 6 semanas van a ser: la posición inicial es el paciente en sedestación con las manos sobre el regazo. Vamos a empezar con algunos ejercicios. El primero va a ser una extensión cervical, inhalamos y de regreso en una flexión expiramos. Ahora lateralizaciones, realizamos, inhalamos, exhalamos, de regreso. Ahora movimientos de hombro, subimos hombros, elevamos, inhalamos, descendemos, exhalamos. Ahora vamos a realizar ejercicios con la pica. El primero va a ser una flexión anterior, subimos la pica, inhalamos, bajamos, exhalamos. Siguiendo de un balanceo posterior, vamos a llevarlo hacia atrás, inhalamos y de regreso, exhalamos. Hablando sobre los pacientes con trasplantes de corazón, vamos a tener que a estos se le atribuyen más a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Después de haber pasado lo que son de 4 a 6 semanas, el corazón implantado no está totalmente inervado. Es por eso que no responde como tal a un corazón normal. Por ende, el entrenamiento tiene que ser individualizado, también tiene que ser de baja intensidad, y lo que es el calentamiento y el enfriamiento tienen que ser por tiempos más prolongados. Ahora bien, con los pacientes de marcapasos o desfibriladores automáticos implantados, vamos a tener que estos deben de evitar lo que son movimientos del brazo en el cual se implanta este dispositivo de 4 a 6 semanas. De igual forma, tenemos que evitar movimientos bruscos y que nuestro paciente no cargue objetos pesados. Ahora bien, para su entrenamiento tiene que ser progresivo, a tolerancia del paciente. También tiene que llevar un control cardíaco y de igual forma los ejercicios no deben de ser ejercicios que generen tensión en la zona en la cual se encuentra el dispositivo. Ahora bien, los pacientes con enfermedades vasculares periféricas son estos pacientes que sufren dolores al caminar o claudican en el momento de caminar. Por eso se recomienda encontrar o realizar la caminata llevando a un punto doloroso moderado, deteniéndose y posteriormente continuar. Este ejercicio se genera durante 30 a 60 minutos con repeticiones o con series de 3 a 5 veces a la semana. De igual forma, el calentamiento tiene que ser de 5 minutos a 10 minutos, igual que el enfriamiento. De igual forma, estos ejercicios normalmente son con marchas prolongadas y también con ejercicios de fortalecimiento.